tenido un encuentro con ella y nos pareció a la comisión directiva de Alaime que era importante volver a trabajar este tema porque es un tema que en todas las escuelas de América está presente y Beatriz sabe muchísimo sobre este tema, entonces ella además aceptó rápidamente nuestra invitación, así que Beatriz, muchas gracias y bueno, te escuchamos, esperamos. Beatriz es de México, creo que todos saben, y bueno, una alegría estar todos acá reunidos previo al encuentro que tendremos en la ciudad de Puebla el mes que viene y para el cual ya estamos preparando todo. Así que Beatriz, todos te escuchamos con atención. Sí, pues no, al Beatriz, contrario. si me permitís, Sí, quiero claro que sí, contar un poquito adelante. para quienes no te conocen. Vos formás parte del consejo directivo de Alaime y vos sos doctora en educación, tenés una maestría en comunicación y tecnología educativa y de formación, sos licenciada en comunicación y publicidad. Y desde hace varios años nos has contado que te especializaste en el ámbito del aprendizaje mediado por tecnología a través del estudio de diversos cursos y diplomados sobre tecnología educativa. También te conocemos porque actualmente te desempeñas como coordinadora de educación continua de IUMAD Online de la Universidad Madero, la Universidad Metodista, allí en México, y tu función se centra en la gestión de programas académicos de formación continua en modalidades presenciales y a distancia, así como los posgrados y licenciaturas online de la universidad. Y con todos esos saberes es que te tenemos aquí hoy con nosotros, dándonos la posibilidad de aprender algo sobre inteligencia artificial. No, Muchas gracias, Beatriz. no, al contrario, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto el poder tener estos espacios donde pueda compartir un poco de lo que he ido también aprendiendo y sobre todo también tener estos espacios que nos ayudan a la reflexión y a seguir aprendiendo, me incluyo también, ¿no? Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que podamos ir platicando sobre estos temas que, como bien decían, pues definitivamente es algo que está ya en nuestras vidas, ¿no? Es algo que no podemos pensar o decir que dentro de unos pocos meses ya no vamos a hablar de ella, ¿no? Sino que al contrario, cada vez está formando parte de nuestro día a día. Y pues me refiero obviamente a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y bueno, pues básicamente cuando estaba armando esta presentación, estaba pensando en qué era lo importante que podía yo compartir con ustedes. Y más allá de algunos datos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué son las inteligencias artificiales o cuándo nacieron? Porque esto es algo interesante. En muchas ocasiones podemos pensar que es algo reciente, pero realmente no lo es. Pero también me puse más bien como a reflexionar en torno a la necesidad de que como docentes podamos sí conocer de ella, ¿no? Sus aspectos históricos que me parecen relevantes, que de hecho tenemos indicios de la inteligencia artificial desde 1950 y ha habido como casos o momentos en específico en la historia que han marcado precisamente la evolución de la misma. Insisto que lo que más me parecía también relevante es el poder compartir el cómo es que tenemos ahora que hacer uso de la misma y sobre todo también cómo podemos irla involucrando en nuestras aulas y cómo irla involucrando en nuestras propias comunidades educativas, ¿no? Entonces, bueno, esa es precisamente un poco como la intención que tengo hoy de poder compartir con ustedes. Si nosotros quisiéramos definir como tal qué es inteligencia artificial, pues podríamos decir que este es un campo de la informática que se va a enfocar en la creación de sistemas, de programas y demás, ¿no? Y que estas tareas van a incluir el aprendizaje, la resolución de problemas, la comprensión del lenguaje natural y la toma de decisiones. Esto quiere decir que las inteligencias artificiales nos ayudan a nosotros a generar esto o estas actividades que generalmente estaban enfocados solo para las personas, pero que ahora, como lo vemos, pues también lo hacen estas inteligencias. Y si vemos ejemplos, realmente hay muchos ejemplos de inteligencia artificial con los que convivimos de manera
pues muy cotidianamente, como por ejemplo un Google Maps, ¿no? O una herramienta que nos ayude a buscar un sitio donde podamos encontrar un restaurante, etcétera, o Alexa, ¿no? Que se han vuelto como uno de los también de las herramientas que más se utilizan, pero estas en realidad, o podríamos decir que lo que viene realmente a evolucionar o a revolucionar nuestro día a día tiene que ver con este tipo de inteligencias, porque hay varias, ¿no? Aquí les estoy poniendo como algunos de los tipos de inteligencia artificial que podemos o que existen. Pero esta, que es la inteligencia artificial generativa, es la que ha venido realmente como a evolucionar. ¿Por qué? Bueno, de entrada, porque esta inteligencia artificial, como su nombre lo indica, es la que ahora ya genera, es la que tiene la capacidad de crear cosas, ¿no? Y es la que además tenemos ahora como al alcance de nuestra mano. Y digo al alcance de la mano porque ¿cuántos de nosotros no nos fuimos a dormir un día y de repente al día siguiente teníamos en nuestros teléfonos, teníamos ya en nuestro WhatsApp o en Instagram, ya teníamos a Meta, ¿no? Y ya teníamos ahí un asistente de chat de inteligencia artificial. Entonces, esta inteligencia artificial es la que realmente ahorita nos ocupa y sobre todo, insisto, porque cada vez está más al alcance de nosotros. Entonces, la inteligencia artificial generativa, su característica principal es que puede dar, podríamos decir que vida a lo nuevo, ¿no? O sea, crea cosas nuevas y además no solamente crea cosas nuevas, sino que el contenido es original. Es decir, que es un contenido que probablemente no lo vamos a encontrar íntegro en Internet, por ejemplo, ¿no? Sino que es producido netamente por esta inteligencia. Hablemos de una inteligencia que pueda generar desde imágenes hasta textos, pasando por videos, audio, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas de estas herramientas como tal. Seguramente la inteligencia artificial generativa más conocida por todos, pues es esta, ¿no? Es la del famoso ChatGPT, que yo creo que todos conocemos. No sé de aquí de la sala, pero me gustaría saber si pueden levantar ahí la manita, ya sea en una reacción o simplemente aquí ante la cámara. Me gustaría saber quiénes de ustedes utilizan ChatGPT. ¿Quiénes de ustedes lo han usado, lo utilizan para el uso que le den, pero quiénes lo usan? A ver, me gustaría saber. Ok, por ahí veo que sí, y ya hay manitas levantadas. Bueno, esta herramienta de ChatGPT fue la que vino de alguna manera a abrir este panorama del mundo de las inteligencias artificiales, ¿no? Porque era la primera herramienta que nos permitía generar algo nuevo, ¿no? Que a través de una pregunta que nosotros como usuarios le hacemos, nos permite entonces obtener cierta información. Y a partir pues del 2020 más o menos, empieza a ser como esta herramienta que revoluciona la forma en cómo estamos obteniendo información. Y una vez que sale, empiezan a proliferar muchas más, algunas parecidas, algunas con una característica en específico para su trabajo. Pero con ello, también entonces empezamos a ver este tipo de anuncios. Yo les digo a los alumnos, esto seguramente es algo con lo que ustedes se topan día a día y que yo creo que nosotros como docentes también nos lo topamos, ¿no? El de que, pues ahora con la inteligencia artificial puedes hacer tus tareas en minutos, la planeación de clase automática, también puedes hacer ahí ya tus planeaciones, nadie se va a enterar de que estás utilizando una herramienta de inteligencia artificial, etcétera. Y entonces aquí es donde empezamos a hacer uso de estas herramientas, una solo con la intención de facilitarnos la vida. Y está bien en algún momento, pero también aquí cabe entonces el momento de reflexionar sobre el cómo las estamos usando, para qué las estamos usando y cómo las vamos de alguna manera a incorporar ahora también ya dentro de nuestras comunidades escolares, ¿no? Entonces, y aquí bien importante, una de las cosas que yo platico mucho con los alumnos es la necesidad de aprender a diferenciar y a aprender de alguna manera a dudar
de todo lo que las propias inteligencias artificiales nos están dando. No sé si alguien de ustedes ha hecho este test de realidad con inteligencia artificial. Hay varios ahí ahora sí que podríamos decir que en internet. Voy a hacer uno rapidísimo, espero que sí nos dé el tiempo. Este es muy sencillo. Ahí ya están viendo mi pantalla de un artículo del New York Times. ¿Me pueden decir? ¿O siguen viendo mi presentación? Sí, se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Sí, Ok, sí. bueno. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio súper sencillo. Yo les voy a poner unas imágenes y ustedes me dicen si consideran que esta imagen está hecha con inteligencia artificial o es real. Vamos a ver, ¿quién opina que es de inteligencia artificial? Si pueden levantar ahí la manita, vamos a ir viendo quién dice, ¿es hecha con inteligencia artificial o es real? A ver, de inteligencia artificial, levanten la mano. ¿Quién cree que es de inteligencia artificial? A ver, por ahí yo estoy viendo algunos. ¿O la mayoría cree que que es real? Ok, vamos a ver entonces. Ah, perfecto, muy bien. Vamos a ver, la mayoría creo que dice que es real. Vamos a ponerlo en si es real. Lo siento, es una imagen generada por IA. ¿Va? Es de inteligencia artificial. Vamos a la segunda. A ver, vamos. Ay, permítanme, ya me equivoqué. Va, esta, ¿es de IA o es real? ¿Quién me dice? Si alguien quiere abrir su micro, también. A ver, ¿qué opinan? Los que vayan porque sea IA, levanten la mano. Los que crean que IA. sea IA, ok, IA, por ahí también estoy viendo a Patricia, Mucho Adriana. filtro, mucho filtro. Mucho filtro, vamos a ver, entonces es IA. Lo siento, Ay, es la una... verdad que yo no lo distingo. Ok, vamos por otra, vamos a ver, vamos a hacer otra. ¿Es de IA o será real? ¿Qué opinan los que dicen, a ver, es de IA? Levantemos la mano los que vamos por IA. Patricia, ok. Víctor, a ver, sí. Adriana también, dicen que es IA. Vamos a ver, la mayoría dice que es real. Vamos a ponerlo correcto. Aquí sí le atinaron, era una persona real. Vamos a hacer la última. A ver, vamos. Esta, ¿es IA o es real? Los que digan IA, levanten la mano. IA, Gabriela, Adriana, Víctor, Elena. Creo que ahora sí está ganando la IA. A ver, vamos a ver. ¿Es IA? No, él sí es una persona real. Muy bien. Bueno, ahora, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, básicamente, aquí es muy importante que como estudiantes, educadores, administrativos, etcétera, estemos muy atentos de lo que en realidad, lo que la inteligencia artificial nos está dando y cuándo creer también lo que nos está dando, cuándo dudar de la misma. Porque esto nos va a dar entonces, de alguna manera, criterios para saber cómo la voy a utilizar. Yo les digo a los alumnos, sobre todo, empiezan a dudar y a los maestros también. Duden de lo que les da la información que les da la propia inteligencia artificial. Y no en el sentido de que esto es malo o es bueno, sino de si realmente lo que me está dando es algo confiable, es algo verídico, es algo útil, ¿va? Entonces nos vamos a ir más bien como hacia ese lado. Estos son unos ejemplos de unas chicas influencers, ¿va? Probablemente, no sé si alguien de aquí las conozca, la verdad es que cuando yo me puse a investigar sobre estas chicas, pues yo no conocía ninguna, ¿verdad? Porque no estamos como en el rango, pero bueno. Sin embargo, yo les preguntaba a un grupo de alumnos si las conocían y hay algunos que las conocen. Esta es una de las influencers más conocidas en el mundo. La característica que tienen tanto ella como estas otras tres chicas es que no existen. Están hechas con inteligencia artificial. ¿Vale? Esta chica, que es Aitana, es una influencer hecha con inteligencia artificial. De hecho, estos son sus creadores, los que están por aquí. Y es una de las que más gana dinero. O sea, ella no existe, pero trabaja para una agencia virtual donde entrevistan, donde venden productos, donde promocionan cosas y demás. Y lo mismo pasa con estas otras influencers digitales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando alguien que probablemente no tuvo el tiempo ni esa curiosidad por investigar, se puede ir inmediatamente con pues, la idea errónea de que son verdaderas, ¿no?
o que es una persona que probablemente en algún momento te puede contactar y dices, ah, sí existe, ¿no? Cuando no es cierto. Entonces, este es como uno de los ejemplos que podríamos también trabajar con nuestros alumnos. Y estas imágenes, por ejemplo, seguramente algunos de ustedes las vieron y que eran hechas completamente con inteligencia artificial, ¿no? O sea, son imágenes que se crearon a partir, ahora sí, de una figura pública real y que en este caso generaron una vestimenta que llamó muchísimo la atención porque decían, bueno, ¿cómo puede este personaje tener este tipo de vestimenta, ¿no? Que la verdad la chamarra está bastante bonita. Pero bueno, independientemente de eso, son imágenes que fueron creadas con inteligencia artificial. Lo mismo pasa con Donald Trump, por ejemplo, cuando se supone que lo arrestan. Digo, si estuvo arrestado, lo apresaron en algún momento, pero nunca se dieron estas imágenes. Entonces, aquí lo que trato es de que como docentes primero, seamos también los que iniciemos con esta cultura de el preguntarnos si lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos da en un texto es algo real o si necesitamos hacer una investigación un poquito más profunda. E insisto, a lo mejor también hasta desarrollar un pensamiento mucho más crítico en decir, esto sí me funciona o no me funciona. Este personaje, este señor, es un fotógrafo que él participó en pues en un concurso de fotografía donde él mete esta fotografía que está aquí a la derecha de nuestra pantalla y gana el primer lugar. Después que ganó este primer lugar, Boris, alza la mano y dice, oigan, ¿saben qué? Les voy a decir que mi fotografía está hecha con inteligencia artificial. No es una fotografía como tal real, tomada con una cámara y demás. Y él dice que hizo esto con la finalidad de medir qué tan preparados estamos como sociedad para poder diferenciar entre lo que es algo hecho por una persona y lo que hace la inteligencia artificial. Y bueno, ahí se dio cuenta que obviamente en ese caso, en este concurso, pues no se estaba preparado para poder identificar y también incluso para validar el cuándo sí se puede utilizar algo de este tipo y cuándo no se tiene que utilizar. Y esta parte de dudar va mucho más allá de si hago una imagen o meto una fotografía o digo que una pintura que hice es mía, etcétera, sino va hasta cuestiones hasta de índole legal. No sé si ustedes escucharon acerca de este caso, pero es un abogado que usa ChatGPT para un juicio y resulta que el chat le da información que no existe. O sea, el ChatGPT ahí se emocionó y empezó a ponerles algunos, pues algunos aspectos inexistentes. Es como si te dijeran, ah, en el artículo 28 de la Constitución dice tal cosa y resulta que vas al artículo 28 de la Constitución y dice completamente algo diferente. Entonces, de igual manera pasa con nosotros. Si nosotros de entrada como docentes nos quedamos con la primera información que nos dan este tipo de inteligencias, pues entonces corremos el riesgo, obviamente, de no tener esta información tan, pues, real, ¿no? Y entonces también algo bien importante es que nos toca ahora jugar ese rol a nosotros de docentes, de decirle al alumno cómo es que también tú puedes o debes de verificar, de rectificar lo que se dice en una inteligencia artificial, ¿va? Porque va más allá de, pues creo una foto que parece divertida y demás, sino que puede tener incluso hasta serias implicaciones, ¿no? En algún momento decíamos, imagínense a un médico que entonces le pregunte al ChatGPT, oye, ¿sabes qué es que mi paciente tiene estos síntomas? ¿Qué le receto? ¿No? Y resulta que le da otra cosa que ni al caso. Entonces, esas implicaciones son reales y pueden de alguna manera suceder. Ahora, bueno, esto me voy a ir también como un punto fundamental. En muchas ocasiones, la inteligencia artificial pensamos que si nosotros le pedimos algo, es completamente nuestro. ¿Ustedes qué opinan? Es decir, yo digo, a ver, ChatGPT, ayúdame a hacer un ensayo sobre, no sé, la historia del metodismo, ¿no? Y ya me lo da. Y yo lo presento ante mi maestro. ¿Puedo decir que es mi autoría o no? ¿Ustedes qué opinan? O puedo crear una imagen donde le digo, mira, quiero una imagen de un perro sentado en una cafetería tomando café
y ya me la dan, y entonces yo ya después digo, no, la voy a vender porque esa imagen es mía. ¿Creen que es suya o no lo es? Vienen aquí cuestiones también que tienen que ver con la parte ética, ¿no? Ahí si me pueden ir escribiendo en el chat también sería bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando algo es nuestro, cuando lo generamos por inteligencia artificial y cuando no lo es. La verdad es que yo lo que hice fue decirle a mi amigo el ChatGPT, le dije, a ver, ayúdame a enclarecer o a esclarecer este punto. Y entonces le pregunté, ¿cuándo sí es mío y cuándo no? Y así, bueno, a grandes rasgos, no les voy a leer todo lo que me dijo, pero hay unos puntos que son fundamentales. Una es que hubo una intervención creativa humana, es decir, ¿hay creatividad si yo le digo a ChatGPT, hazme un ensayo? ¿Fue creativo? Pues no fue creativo, ¿no? La propiedad intelectual. Tengo que revisar si también hay algo que tenga que ver con lo que dice en la propia plataforma sobre la propiedad intelectual de lo que está generando, porque hay muchas plataformas que lo que hacen es que te dicen, aunque tú generes una imagen, esa imagen sigue siendo propiedad de la propia plataforma. Entonces, esto es un acuerdo con la propia plataforma. El anterior tiene que ver con las leyes. En el caso por ejemplo, México, la ley realmente es muy vaga en estos puntos que tienen que ver con el manejo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿hay algo que me proteja o por lo menos hay un protocolo? Me tendría que ir ahí para ver si realmente dicen algo y me dan la autoría. Y la originalidad y la creatividad, ¿no? También, para que algo sea mío, necesito que entonces lo que yo le pedí, lo que yo solicité a la propia inteligencia, haya sido original y creativo. Y vuelvo a lo mismo, pedirle que me hiciera un ensayo o mi tarea fue original y creativo, no lo creo. Entonces, esos puntos también son fundamentales que los trabajemos primero nosotros mismos y después los podamos trasladar con nuestros propios alumnos, ¿va? Que esto es una parte fundamental, porque a veces nuestros alumnos pueden pensar que porque ellos lo solicitaron a la propia plataforma, entonces ya es de su propiedad. Y por lo menos, si no cumplimos con estos 4 puntos, pues no sería, ¿va? Esta parte de la propiedad intelectual, si en ocasiones nosotros vemos que no existe algo claro en nuestros países, lo que habrá que hacer es entonces recurrir también a la propiedad intelectual en determinado momento universal. UNESCO es una de las organizaciones que más metida está en esto. Y ella ha hecho una infinidad de actividades y tiene, de hecho, todo un protocolo para el uso más óptimo como tal de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Entonces, esa podría ser también como una de las líneas que podemos tomar para saber cuándo algo sí es mío, aunque lo haya hecho con inteligencia artificial. ¿Vale? Muy bien, ahora, la pregunta que a veces muchos nos podemos hacer es, ¿puedo usar la inteligencia artificial para enseñar y para aprender? Si me lo preguntan a mí, yo les diría sí. E incluso al estudiante, si el estudiante me dice, ¿puedo ocupar la inteligencia artificial para aprender? Yo le diría sí. Pero ahora vienen los cómo, ¿no? ¿Bajo qué lineamientos las vamos a ir ocupando? ¿Qué debo de considerar entonces para poder usar la inteligencia artificial? Bueno, una de las partes fundamentales es que como instituciones educativas necesitamos forzosamente establecer protocolos. No sé si en algunas de sus escuelas, de sus instituciones, ya existan protocolos de uso de inteligencia artificial. Si no existen, es el momento, porque nos está rebasando el uso de la misma. Y esto tiene que ver porque cada vez está más al alcance de la mano, como les decía, ¿no? ¿Cuántos ya tenemos precisamente en un teléfono celular? Tenemos ahí tan solo a Meta, que ya nos puede ayudar con muchas cosas, ¿no? Entonces necesitamos reglamentar. Pero este protocolo no es solamente para si el estudiante la puede usar o no la puede usar, sino que también se tiene que incluir el propio maestro. Cómo la usa, en qué momento la puede utilizar, en qué momentos no se puede utilizar. Y en medida de lo posible, dependiendo obviamente de
pues el tipo de institución, el nivel en el que se esté desarrollando, nivel educativo me refiero, tendremos que también incluir a la propia comunidad, es decir, a los papás. Tendremos que involucrar también a los papás en el aspecto de cómo vamos a utilizarla, cuáles van a ser los criterios para que ellos también estén enterados de el uso que se le va a dar a la inteligencia artificial en la parte educativa. Y otro de los puntos fundamentales es que necesitamos también considerar que las inteligencias artificiales tienen sesgos. Al final son creadas por las personas, ¿no? Al final se van almacenando de ideas, de respuestas, de datos que les damos nosotros. Entonces, si nosotros les damos información también que puede ser que no sea verdadera o que no sea correcta, pues obviamente la inteligencia artificial se va a quedar con eso. Y esos sesgos habrá que saber identificarlos para que tengamos esa capacidad de decir cuándo algo sí es funcional, es verídico, es real y cuándo no, ¿vale? Otro de los puntos también fundamentales es preguntarnos, ¿la necesito? ¿Realmente es algo que requiero para mi práctica? ¿Realmente es algo que me va a ayudar a hacer una buena experiencia para mi estudiante? Porque a veces como docentes o en este afán de innovar, ¿no? En el sentido de, quiero poner muchas herramientas, mucha tecnología y demás, caemos en el no propósito, ¿no? Caemos en el de solo la uso porque es la moda, es la novedad y entonces la quiero involucrar. Y para que digan que soy un profesor que sí está al día con las tecnologías. Pero no, aquí valdría entonces hacernos esta pregunta. Aquí en la Universidad Madero, generalmente estamos ya trabajando y capacitando docentes en el ámbito del uso de herramientas. Y una de las cosas con las que nos hemos topado es que hay muchos maestros que de repente nos dicen, oye, pero ¿y cuántas herramientas me vas a enseñar a usar? Porque quiero aprender a usar todas. No, pues todas está difícil, ¿no? De entrada, son muchísimas, a diario sale algo. Pero aquí donde nosotros queremos que tomen conciencia de si las necesito, cuántas necesito y si quiero aprender X número, ¿para qué las voy a ocupar? Entonces, eso es fundamental. Otra de las cosas es que en medida de lo posible siempre trabajemos nosotros con estrategias que nos permitan identificar esta parte de que sean confiables. Es decir, yo puedo utilizar con mis alumnos probablemente una herramienta como el ChatGPT y les puedo decir dentro del aula que hagamos una pequeña investigación, ¿no? Y a lo mejor les vamos a decir en ese momento, quiero que, vamos a entrar y le vamos a consultar si nos puede dar información sobre no sé, el fenómeno atmosférico del niño y de la niña, ¿no? Y que nos pueda dar los datos. A partir de la información que nos da, le podemos pedir también que nos ponga esas referencias. Y entonces ahora aquí el ejercicio es buscar si las referencias que nos dio son fuentes confiables o no lo son. Últimamente, este ejercicio lo hemos ido haciendo y en muchas ocasiones ya nos da como más fuentes que pueden ser confiables, pero no siempre nos da la información real. Entonces hay que dudar también en esta parte de lo que nos está otorgando. En muchas ocasiones nos puede decir, bueno, esta es la fuente, y vemos el título y decimos, pues es que la fuente tiene que ver con el clima y las consideraciones en el mundo. Y entras y resulta que hablaba de todo menos del fenómeno de la niña y del niño. Entonces tampoco es confiable, ¿no? Entonces sí hay que estar ahí buscando muy bien, primero nosotros como docentes y después también trasladarlo a nuestros alumnos para que puedan revisar estos aspectos. ¿Qué podemos trabajar con las inteligencias? Bueno, sobre todo las inteligencias nos pueden ayudar a generar ideas, nos pueden ayudar a generar también, no sé si a ustedes les pasa, pero como docentes en ocasiones dices, híjole, ¿y ahora qué estrategia puedo seguir? Porque me acabo de dar cuenta que mi grupo tiene ciertas particularidades, tiene ciertas características que no me ayudan a que logren la comprensión del tema que estoy dando. Ya me di cuenta que se me dificulta muchísimo. Bueno, a lo mejor yo puedo pedirle a ChatGPT que de acuerdo a las características de mi alumno, que de acuerdo al tema que estoy impartiendo, me pueda generar algunas ideas para que mis alumnos las puedan llevar a cabo.
Entonces, ahí puede ser una muy buena estrategia el poder utilizar este tipo de herramientas porque nos generan ideas, nos dan esas, pues no sé, como esos conceptos o esas estrategias nuevas que no las habíamos visualizado y además sí se adaptan al propio alumno. Ahora bien, para que esto nos pueda dar resultado, para que podamos utilizar las herramientas de una manera mucho más eficiente, pues existe este término de los famosos prompts, que me imagino que muchos de ustedes ubican. ¿Sí ubicamos todos lo que serían los prompts? ¿Los han escuchado? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, son estas famosas, pues, indicaciones, si nos vamos como a una manera coloquial, ¿no? Son indicaciones básicamente que le hacemos a la propia inteligencia artificial para que nos ayude a generar algo. Pero aquí algo bien importante es que también necesitamos ahora no solamente el decirle a una herramienta que nos haga un ensayo sobre X o Y tema, sino que ahora necesitamos trabajar en una estructura de una instrucción como tal para que nos pueda dar algo que realmente estamos buscando. Me voy a pasar tantito a donde están lo de los prompts, denme un segundo y ahorita me regreso. Ah, bueno, es que esto tiene que ver con sesgos. Bueno, igual y antes de irme a lo de los prompts, les quiero enseñar este ejemplo que se me hace buenísimo de cómo las inteligencias tienen algunos errores y tienen algunos sesgos también, etcétera. Este es un ejercicio que uno de mis compañeros aquí en la universidad generó y la verdad es que se nos hizo buenísimo porque nos permite dar respuesta precisamente a la necesidad de verificar siempre lo que hacemos. Lo que hicimos fue pedirle, en mi caso, a Meta, que me pudiera resolver esta pregunta. Se las voy a leer y ustedes me dicen cuál sería la respuesta, ¿va? Primero, María tiene 3 hermanas y 2 hermanos. ¿Cuántas hermanas tiene su hermano? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántas hermanas tiene su hermano? A ver, ¿quién me dice? Si quieren en el micro o abren el chat. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, claro, dice María tiene 3 hermanas y 2 hermanos. ¿Cuántas hermanas tiene su hermano? 4. ¿Cuatro? 4. Pero ¿Cuatro? no quiere decir que las hermanas de él sean hermanos de los otros. Ok, pues ver, sí puede ser. Pero si nos vamos como a la respuesta más simple, diríamos 4. Ok, No. bueno. Bueno, ¿alguien dice que es diferente? Creo que no, creo que la mayoría dice 4. Ok, alguien que pueda en este momento, haga la pregunta. Si tienen Meta de WhatsApp, ahí pregúntenle a Meta. ¿Alguien le ha preguntado a Meta? Ahí tienen, ya todos tenemos ahí a Meta y le podemos preguntar. Y me dicen qué respuesta les da. Aunque este ejercicio lo hemos hecho varias veces y entonces creo que ya ha aprendido, pero a ver, me dicen. Ok, ok. Pregúntenle y a ver qué respuesta le da. Lo único que tienen que hacer es meter precisamente la pregunta, la mismita. María tiene 3 hermanas y 2 hermanos. ¿Cuántas hermanas tiene su hermano? Si alguien lo logró hacer y ya tiene una respuesta, avísenos qué les dijo. O al ChatGPT también se lo pueden preguntar, o a Cloud también se lo pueden preguntar, o a Copilot, a la que tengan ustedes ahí a la mano, que sea su favorita, le pueden preguntar. Acá me contestó que tiene 4. 4, ok, ok. Bien. ¿Alguien más les dio una respuesta? Y si les dijo 4, yo les voy a decir que ya aprendió. Y les voy a decir por qué. Yo tengo la evidencia de que daba una respuesta incorrecta. A ver, Jared. Ay, Me no dice veo. 3. Te dice 3, ok. Ah, Gabriela le dijo 3. Marca de 3. Ah, 3, ok. Sé que Bueno, 3. 3, no ha Tres. aprendido del todo todavía. Federico también le dijo que 3. Ok, bueno. Esto es algo normal de las propias inteligencias. Yo le pregunté a Meta en su momento y le dije, oye, a ver, dame esta respuesta y me la dio incorrecta. Entonces le comenté que considerando la respuesta que me había dado, que era incorrecta, quería que me desglosara la respuesta paso a paso para que yo viera cuál era el procedimiento que había seguido. Me la desglosó precisamente, pero seguía siendo incorrecta. Me seguía diciendo que la respuesta era 3.
Le dije, gracias, pero la respuesta no es correcta. Se disculpó, es muy atenta, la de Meta, y me dijo, entiendo, disculpa el error, vamos a analizarlo nuevamente. Lo analizó nuevamente, pero otra vez se equivocó y me volvió a decir que eran 3. Pero aquí ya me preguntó, me dice, ¿podrías decirme dónde estaba el error en mi respuesta anterior? Esto me ayudará a mejorar mi precisión. Y yo ya le dije, no estás tomando en cuenta a María como otra hermana. Ah, tienes absolutamente la razón, por eso me disculpo del error. Y entonces volvió a hacer el procedimiento como su razonamiento y al final logró tener la respuesta que era 4 y agradeció que le haya corregido. Entonces, a lo que voy es que las inteligencias nos pueden dar información muy buena, nos pueden ayudar en muchos sentidos, pero hay que tener esa capacidad y podríamos decir que más que capacidad, hábito de voy a revisar, voy a checar que realmente lo que me está diciendo es real, que es correcto, que lo que me está proporcionando como respuesta es la verdadera, es la correcta, ¿va? Pero esto generalmente muchos de nuestros alumnos no lo hacen. Y entonces si a mi alumno le dijo, son 3, dijo, perfecto, sí, la respuesta es 3, ¿no? Y ya, maestro, ya lo terminé y son 3, ¿va? Entonces hay que hacer este tipo de ejercicios también de repente con nuestros propios alumnos para que vayamos revisando cómo es que están trabajando estas herramientas. Lo interesante es que estas herramientas aprenden obviamente a través de los datos que le estamos dando también nosotros y que si los estamos corrigiendo, probablemente para la siguiente ocasión, yo ya lo hice, ¿no? En algún momento y ya me dice siempre la respuesta correcta. Y así con algunas otras preguntas que hemos tratado como de identificar si se equivoca o no y ya van aprendiendo. Ahora, yo les comentaba hace ratito, algo bien importante es que también tenemos que aprender a generar estas ideas, estas instrucciones para que sean efectivas. Y para esto es un tema bastante interesante, no nos va a dar tiempo obviamente verlo aquí, pero les traigo aquí como la regla de que lo que debe de tener todo prompt como tal. Debe tener una tarea, es decir, le tengo que decir exactamente qué es lo que quiero que haga, debe dar un contexto de preferencia, por ejemplo, quiero que me ayudes a generar una estrategia para mis alumnos de preparatoria, de preferencia si puedo poner un ejemplo, lo puedo hacer. Tengo que hablar de para qué persona, para qué nivel, etcétera. Si lo quiero en un formato, puede ser que quiera yo incluso un formato de PowerPoint o un texto y un tono. Y el tono tiene que ver si lo quiero formal, informal, si lo quiero muy coloquial o algo mucho más institucional, etcétera. ¿Vale? Entonces, estos puntos son los fundamentales que debe de tener siempre nuestra instrucción. Porque si yo nada más le digo, por ejemplo, quiero que me genere una imagen y le digo, hazme un póster de un perrito tomando café, pues me va a dar el primer perrito que se le ocurrió, que esté ahí tomando café, pero yo en mi mente tenía la idea de que fuera un schnauzer de color negro en una cafetería, etcétera. Entonces, si yo le digo a la inteligencia artificial, hazme un póster estilo Pixar, donde un perrito schnauzer de color café esté sentado tomando café en una taza de color rojo, bueno, entonces ya me va a dar precisamente lo que le estoy solicitando, ¿va? Entonces, esto es otra de las áreas que necesitamos trabajar, primero como docentes y después enseñarles también a nuestros propios alumnos. Y, ¿cómo la puedo usar? ¿Cómo usar esta parte de la inteligencia para enseñar y para aprender? Aquí yo les traigo como algunas ideas. Una es que podemos personalizar el aprendizaje a través de estas herramientas. Podemos pedir que nos ayuden a generar recursos netamente personalizados. Es decir, por ejemplo, yo le puedo decir a ChatGPT, mira, esta información que tengo, necesito que me ayudes a pasarla en un tono que sea mucho más sencillo para un chico que tiene dislexia, por ejemplo. O yo quiero que me pases esta información a un formato más óptimo para alguien que es netamente kinestésico, ¿vale?
Entonces, puedo personalizarlo en ese sentido o incluso en esta información, quiero que la bajemos el nivel del lenguaje para estudiantes de secundaria. O al contrario, elevarla para estudiantes de un posgrado, ¿va? Y la puedo ir personalizando. Pueden servir como tutores virtuales y asistentes de estudio en determinado momento. Podemos hacer que en nuestra aula, a lo mejor vamos a tener una sesión de tutoría virtual con el ChatGPT. Y podemos hacer entonces que nuestros alumnos puedan resolver sus dudas directamente con la herramienta. Y después nosotros podamos incluso pedirle a la propia herramienta que nos pueda arrojar una especie como de pues de resultados donde podamos identificar cuáles son las áreas de oportunidad de mi alumno. Es decir, en dónde fue que tuvo más dudas y que necesitó de mayor apoyo de la propia inteligencia. Eso es muy interesante, pero de preferencia hay que hacerlo en el aula. No hay que decirle al chico que lo haga en casa. No, todo esto lo vamos a empezar a trabajar nosotros en el salón, en nuestras aulas, con ellos, de la mano, para que hagamos entonces un uso realmente óptimo de las propias herramientas. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en automatizar tareas que pueden ser repetitivas, ¿no? Como, pues necesito que me ayudes a organizar todos los horarios de una carrera, ¿no? O quiero que me ayudes a generar una serie de un resumen de un texto o algo por el estilo para ir viendo cuál va a ser el texto más idóneo para que ese sea el que van a trabajar ahora mis alumnos. Hay herramientas buenísimas que nos ayudan ahora a hacer precisamente como ese resumen y yo puedo tener 20 textos, pero no tengo toda la vida para estarlas leyendo. Entonces probablemente las puedo meter a una herramienta. Esta me dice, mira, esto trata de esto, estos son los puntos más interesantes, más valiosos, y yo ya puedo ir de alguna manera como ya gracias a esa discriminación de información, me puedo centrar solamente en los documentos que necesito para mis actividades, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que podríamos hacer. Y obviamente también las aplicaciones de esta índole nos ayudan a mejorar habilidades como por ejemplo los idiomas, matemáticas, habilidades de lectura, de escritura, ¿no? En muchas ocasiones podemos escribir algún texto y necesitemos como el de, oye, necesito que me cheques si realmente es una redacción que está bien o en dónde fallé, en dónde podría a lo mejor hacer una mejora en este texto, etcétera, ¿no? Entonces, sí podemos utilizarla para estas cosas también de manera positiva, por supuesto que la podemos utilizar. Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué herramientas? La verdad es que herramientas hay muchísimas, pero como les mencionaba hace ratito, lo de menos, créanme, es saber o aprender a usar todas las que hay, porque de entrada no podríamos. Hay muchísimas. No me sirve de nada el tratar de aprender a usar todas si no tengo un propósito, si no tengo un para qué la voy a ocupar, ¿no? Puedo a lo mejor tratar de aprender una de cada una de las categorías que generalmente se utilizan, como por ejemplo un chat para generar imágenes, para generar videos, para generar presentaciones. Puedo aprender una y con esas voy a ir trabajando. Con esas las puedo ir involucrando dentro de mi aula. Con esas puedo ir a empezar a hacer trabajos con mis alumnos, ¿va? Y después, conforme vaya viendo la propia necesidad, podré ir incluyendo algunas otras. Además de que también, ojo, muchas de estas herramientas de inteligencia artificial no son gratuitas, eso también hay que decirlo. Algunas sí tienen una licencia, algunas te dejan hacer algunas actividades, no sé, a lo mejor como para empezar a utilizarlas, 2, 3 videos y después ya te dice, si la quieres, cómprala, ¿no? Entonces, también hay que ser conscientes en ese sentido que como tal, estas herramientas no son pues como algo que digas, sí, las voy a usar y voy a ocuparlas plenamente, ¿vale? Pero vale la pena a lo mejor navegar por algunas de ellas, irlas identificando, ir viendo el valor que puedan tener y en determinado momento, si lo considero necesario, pues sí, a lo mejor adquirirlas, ¿no? O abrirnos muchas cuentas y entonces ya usarlas siempre como de una versión gratuita para ver si realmente son útiles para nosotros. ¿Bien? Y bueno, ya nada más como para ir finalizando, para ir cerrando esta charla,
quiero dejarlos también con esta intención de que ustedes hablen con sus alumnos, hablen con sus colegas, generemos una comunidad abierta en torno a la propia inteligencia artificial. En una plática con unos compañeros les decía, es que no está mal que la utilicemos y que reconozcamos que la usamos. Hay que reconocerlo, ¿no? Y no pasa nada, pero entonces hay que reconocer cómo la estoy usando. Y hay que hacer que nuestros alumnos reconozcan que la están usando, ¿no? Que la están utilizando para un propósito. Y probablemente ya en comunidad vemos qué tan efectivo se le está dando ese uso. Entonces, es fundamental. Abrámoslo porque esto es algo que no tiene un atrás, no tiene un retorno de, vamos a regresar al año donde no existía. No, no hay más. Al contrario, cada vez hay nuevas herramientas, hay cosas que la verdad nos sorprenden cada día y entonces tenemos que prepararnos, primero nosotros y después preparar a nuestros estudiantes para este mundo que para ellos también es algo muy natural, que para ellos es algo como muy convencional en el sentido de que lo viven al día con día, ¿no? Entonces, esto es como una de las ideas que quiero dejar y compartir con ustedes. Hay que dialogarlo. Lo peor que podríamos hacer como comunidad es negarlo, es decir, aquí no se usa, prohibirlo, porque no es por ahí, ¿no? Sobre todo por lo que mencionaba que cada vez está más a la mano de todos. Y bueno, pues ya nada más también pensar que la inteligencia artificial es una excelente oportunidad para nosotros de seguir aprendiendo. Y pues con esto, pues quiero agradecerles el espacio. Y, bueno, con permiso de los organizadores, no sé si me dejan hacer mi comercial rápidamente, pero aquí en la universidad estamos a punto de abrir este diplomado de inteligencia artificial en educación. Creemos fielmente en la necesidad de que como docentes nos tenemos que capacitar y actualizar. Entonces, pues está abierta, es en línea, así que pues cualquier persona que le interese, pues ahí también con todo gusto nos puede contactar y les damos información. Y pues ahora sí, muchísimas gracias a todos por su atención. Si les puedo servir en algo, si consideran que puedo ayudarles también como en algunas situaciones para su escuela en torno a estos temas, pues les dejo ahí también mi correo de contacto y es un gusto para mí el poder estar en estas actividades de Alaime. Y nada más también invitarlos a que vengan. Recuerden que ya estamos muy próximos a que tengamos aquí el Congreso en México y será un gusto poder saludarlos. Pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Beatriz. La verdad que fue muy interesante y creo que todos nos quedamos reflexionando sobre lo que conversaste y pensando cómo aprovechar estas herramientas que nos ofrece la tecnología y que bueno, que tenemos que animarnos a usarlas, pero prestando atención a todas las cosas que vos dijiste, ¿no? Y la importancia de conversar con los estudiantes sobre cómo usar estas herramientas. Así que de mi parte, muchísimas gracias a ti, a la Universidad Madero, que también te habilitó para que tuvieras este espacio, a Víctor, bueno, y a todos los que hoy se conectaron y estamos participando de esta actividad. No sé, Gabriela, si vos querés decir algo para cerrar. Sí, quizás haya alguna pregunta, algunas dudas para plantear, además de los comentarios de agradecimiento que estamos leyendo en el chat. Sí, yo tengo una pregunta, si fuera posible. Sí, cómo no. Sí. ¿Sí? Bueno, primero, por supuesto, agradecerte los aportes que siempre nos dejan aprendizajes, más en este tema bueno, que es muy novedoso para todos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que es algo que tenemos que darle apertura y bueno, es una oportunidad para seguir aprendiendo. Yo inicié el chat hoy preguntando o generando la duda si tú eras real. Entonces, y lo hice en serio, porque hoy en día, claro, ante esta situación en la que estamos, creo que en una situación muy novedosa, donde tenemos que desconfiar de todo, ¿no? Nos pone también en un lugar bastante complejo. Entonces, yo puse también el ejemplo porque en el congreso que organizó Crandon hace un tiempito atrás, también un especialista nos contó que existía un vocero en el estado de Ucrania que es virtual, que no existe. Y tú la mirás, es una chica, la mirás y realmente es muy difícil. Lo mismo que hoy tiramos a pegar.
si eran inteligencia artificial o no. Entonces, hoy tendríamos que dudar de todo, y claro, la postura esta es como bastante compleja, ¿no? Porque también necesitamos certezas para poder avanzar. Así es, sí, no, sí, me parece genial. La verdad es que esto, y cada vez lo vamos a ver más, ¿no? Cada vez va a estar mucho más cerca hay inteligencias, o bueno, hay personajes donde dan las noticias. De hecho, hace poquito leía que en Venezuela se estaba armando todo pues como todo un noticiero hecho con personajes de inteligencia artificial por las cuestiones también que de repente pueden sufrir de acoso los reporteros y demás, y entonces ahora recurren a este tipo de herramientas para poder comunicar. Existen los influencers que son creados con inteligencia artificial, etcétera, pero que aquí lo relevante es que tenemos que preparar a nuestros estudiantes en estos puntos, porque muchos de ellos todavía no están en las edades, no tienen todavía como ese criterio de decir cuándo sí tengo que creer en algo, cuándo no. Y creo que ese es como el rol que ahorita también ya nos toca a nosotros ir desempeñando, ¿no? Habrá que hacerlo porque además también va a ser algo que vamos a estar viendo, insisto, de una manera mucho más cotidiana. Gracias, Beatriz. Les recordamos entonces que 9, 10 y 11 de octubre vamos a tener nuestro Congreso Internacional en Puebla, México. Al mismo tiempo se va a estar desarrollando el encuentro de estudiantes secundarios y el día 9 por la mañana el encuentro de capellanes y capellanas. Los invitamos a entrar a la página web de Alaime, www.alaime.net, para poder inscribirse. Es una gran oportunidad para encontrarse, seguir aprendiendo unos y unas con otros, y pensar en la ciudadanía global y en este llamado permanente de Wesley de pensar y dejar pensar y encontrarnos a reflexionar sobre la ciudadanía global, la influencia de la educación en la conformación de las democracias actuales. Así que queremos que ustedes puedan inscribirse prontamente y encontrarnos allí. Beatriz, nuevamente, muchas gracias. Vamos a estar próximamente enviando el link con la grabación para que ustedes puedan tenerlo como insumo en sus instituciones. Un muy buen insumo de trabajo. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Insisto, espero que los podamos ver por aquí en México. Son bienvenidos y pues esperemos también que en el próximo congreso pues sigamos platicando. Muchísimas gracias a todos. Que el Señor bendiga tu trabajo, Beatriz. Saludos a todos, que pasen bien. Gracias, que pasen bien. Hasta luego. Bendiciones, Adiós. hasta luego. Gracias a Pronto. todos, a todas por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.